imaginar que esta ecuación pertenece a una familia de funciones y de esta familia de funciones solamente necesitamos encontrar aquella que esté pasando en este punto, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestro algoritmo. Entonces ya como aquí lo tenemos, ¿sí? Ya tenemos nuestra expresión matemática. Estamos identificando primero nuestro primer paso. Tenemos que identificar nuestra ecuación diferencial. Aquí es muy importante que vayamos identificando nuestros pasos, que sí es muy importante, porque aquí, como podemos observar, son 1, 2, 3, 4, 5 pasos generales, ¿no? Algunos tal vez los podemos agrupar en uno solo, porque son propiedades de inspección, como se dice. Solamente es identificar una propiedad o una característica de la ecuación diferencial. Entonces tal vez aquí nosotros vamos a identificar nuestro primer paso, que en este caso es el conjunto de estos dos, ¿sí? Esto lo hacemos por inspección. Primero identificar la ecuación diferencial y de esa ecuación diferencial expresarla en su forma separable. Todos estos dos pasos de mi proceso los puedo desglosar en un solo procedimiento general, ¿sí? Entonces ponemos nuestra ecuación diferencial. Entonces primero leemos nuestra ecuación. Sabemos que tenemos una ecuación diferencial ordinaria porque está con respecto de una sola variable independiente. Tenemos la derivada con respecto de x de el exponencial de 2x. Esa es mi ecuación. Y aquí vamos a ver que siempre en algunos procesos matemáticos identifican su nota de pie. El número 1, que estamos en este paso, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Rápidamente hacemos la lectura. X es la variable independiente, estamos viendo. Y es la variable dependiente o función incógnita. Y solamente tenemos presente la primera derivada. No tenemos ni la segunda ni la enésima. Solamente tenemos la primera derivada. Aquí lo observamos en la expresión matemática, ¿sí? Y no se está igualando a 0. Sabemos que se está igualando a una función exponencial. Aquí ya estamos viendo nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y de ahí iniciamos nuestro proceso de solución. Entonces, muy importante, iniciamos. Solución. ¿Sí? Siempre hay que escribir el ejercicio y después la palabra solución. ¿Qué quiere decir? Que estamos iniciando nuestro proceso, ¿sí? Esto es algo muy común que no veo o que no lo practican mucho ustedes, ¿no? Y esto nos da una buena formalidad en nuestro proceso. Ya escribieron la expresión matemática que van a resolver y aquí están iniciando su proceso analítico. Ya me están indicando que van a iniciar, ¿sí? Y vamos a iniciar el paso 1. Vamos a expresar esta expresión en su forma separable. Y aquí lo puedo, en este caso, describir. Es muy importante que vayan describiendo sus pasos. Lo pueden describir en forma muy general o muy descriptiva. El primer paso es que de la expresión 1 la voy a convertir en la expresión 2, en la forma separable. Entonces, ¿qué estamos observando? Aquí en nuestros términos estamos viendo que tenemos la X y la Y aisladas. Aquí ya casi podemos observar que ya están aisladas. No vemos aquí la Y involucrada en la expresión matemática, que quiere decir que esta función solamente depende de X, ¿sí? Entonces ya está aislada, ya no tenemos que hacer ningún paso. Solamente es pasar la derivada de X del lado, en este caso derecho. Que tanto la expresión que dependa de X también esté junto con su derivada. Entonces para eso pues aplicamos las propiedades de la igualdad, porque tenemos aquí una expresión y no la tenemos que alterar, ¿sí? Acuérdense que eso es una propiedad matemática. Yo puedo escribir una expresión matemática de infinitas formas, pero siempre y cuando siempre siga siendo la misma gráfica o la misma ecuación, ¿sí? Entonces aquí ya aplicamos un balance, como siempre, como ustedes como químicos,
están aplicando ese balance. ¿Y cómo yo aplico este balance? Pues claramente, si yo quiero aislar la derivada de y estamos viendo que la derivada de x está dividiendo, entonces yo tengo que aislarlo. En este caso quiero convertirlo en la unidad, entonces multiplico en ambos lados por la derivada de x. Al multiplicar en ambos lados estamos aplicando este balance de la igualdad, ¿sí? No estoy alterando, se está conservando la igualdad porque la misma operación la estoy aplicando en ambos lados. Y como estamos observando, el que me interesa es aislar el lado de la derivada de y. Y ya sabemos matemáticamente, si multiplicamos un número o una variable o una expresión matemática por su misma, pues sabemos que esto se convierte en la unidad. A veces ustedes dicen, se elimina, pero hay que tener cuidado con ese término. Eliminar es cero, y entonces quiere decir que todo esto se hace cero, y no se está realizando el cero, se está aplicando la unidad, ¿sí? Entonces aquí se hace la unidad y solamente nos quedamos con el término que queremos, que la derivada está aislada, la derivada de y como ya observamos, ya el lado derecho, todo está con respecto de x. Y aquí es lo que estamos viendo de la forma. Aquí estamos identificando esta función, ya estamos identificando una función g de y, ¿sí? Y aquí estamos identificando nuestra función f de x, ¿sí? Aquí, aunque ya sabemos, no tenemos ningún término, pero es la unidad. Sabemos que toda variable o derivada se está multiplicando por la unidad. Aquí ya estamos identificando que la g de y, como en la nota, ya es la función y está con respecto de su derivado. Y toda esta expresión matemática depende de x y está con respecto de su derivada, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra forma, en este caso, separable. Ya le doy mi notación y quiere decir que esta expresión matemática y esta expresión matemática son las mismas, solamente están escritas de forma diferente. Forma normal, forma separable. Y su mismo nombre lo dice, separable, porque estamos aislando la x con su derivada y la y con su derivada, ¿sí? Entonces ya tenemos este paso. Entonces vean que esto fue un proceso muy algebraico, ¿sí? Despejes, solamente ocupamos las propiedades de la igualdad. Y traten de aplicar este procedimiento. Tal vez algunos ya lo hacen de forma directa. Si yo quiero aislar la de y, pues estoy observando que la de x está dividiendo, pues pasa del otro lado multiplicando. A eso es lo que me refiero cuando sus algoritmos ya los hacen de forma directa. No aplican la formalidad, sino ya aplican una propiedad o ya aplican una simplificación, pero es porque ya entendieron este concepto, ¿sí? Este es el concepto formal, ¿sí? Y que ustedes van mejorando su algoritmo y ya saben, a veces ya no realizamos este proceso formal porque ya sabemos que todo término que se está dividiendo, al pasarlo del lado contrario, pasa con su operación opuesta, ¿sí? Ya es una simplificación de ese algoritmo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir mejorando o que ustedes tienen que ir mejorando en sus pasos, ¿sí? Entonces ya hicimos estos dos pasos, ya realizamos el proceso de separación y ahora sí podemos aplicar el siguiente paso, que es la integración en ambos lados, ¿sí? Entonces pasamos a nuestro siguiente algoritmo y entonces ahora vamos a realizar el proceso de, ya vamos en este punto, ¿sí? Ya vamos a integrar en ambos lados. Integro con respecto de y e integro con respecto de x. Y aquí ya es sugerible que si vamos a hacer el proceso de integración, pues lo realicemos por separado, ¿sí? Ya luego ya sabemos que al final las tenemos que realizar la igualdad de la antiderivada de y, igualarla con la antiderivada de x, ¿sí? Entonces ahorita
pues yo lo voy a realizar de forma, en este caso, separada. Entonces aquí ya vamos a hacer la integración en ambos lados. ¿Sí? Y primero me concentro en la primera integración, que ya sabemos nuestra primera integración es la que está con respecto de y, como aquí lo observamos. Vamos a hacer esta primera integración. ¿Sí? No tenemos simplemente la de y, pues entonces sabemos que en el proceso de integración es una directa, la integral de dy. Y ya sabemos que esta es una integral directa, pues sabemos que es la variable dependiente más su constante de integración. ¿Sí? Aquí la identifico como C1 porque sabemos que vamos a tener dos constantes. Esto es simplemente una formalidad para identificar la constante de la antiderivada de y la constante de 2 es para la antiderivada de x. ¿Sí? Ya hice la antiderivada de y, ahora voy a realizar la antiderivada de x. Y vean, aquí hago el proceso por separado. No necesitamos realizar todo, como que nos dice, realizar el proceso y la igualdad. Ya con mucha práctica lo van realizando, ¿sí? Y bien, aquí nos enfrentamos a nuestra primera técnica, que es la de sustitución. Sabemos que estamos, es una función compuesta, ¿sí? Estamos identificando nuestra función interna, ¿sí? La u siempre va a ser la función interna, ¿sí? Casi cuando vemos una exponencial, pues lo que esté dentro de la función exponencial es la función interna, ¿sí? Y entonces aquí aplicamos nuestra técnica de sustitución. ¿Sí? Y ya sabemos que al identificar la u, la función interna, aplicamos el proceso de derivación. La u se deriva con respecto de ella misma, pues es 1, pero como estamos derivando con respecto de u, se coloca su derivada. Al igual acá, el lado derecho vamos a derivar con respecto de x, la constante se separa y derivamos con respecto de x. Y ya sabemos que la derivada con respecto de x es 1. Al multiplicarlo por 2, pues nos da 2 de x, ¿sí? Ya realizamos el proceso de derivación. Pero ¿qué observamos? Que en la derivada de dx me falta el 2, ¿sí? Aquí no lo tengo. Entonces tenemos que realizar un proceso de, en este caso, completar el 2 en la expresión original, siempre y cuando no se altere. Otra vez, realizar un balance para que haga el cambio de dominio, ¿sí? Ahorita no puedo cambiar el dx, ¿sí?, a du porque me está faltando el 2, ¿sí? Entonces, como está faltando el 2, tengo que alterar mi expresión matemática siempre y cuando complete una unidad y no se altere la expresión original y pueda hacer el cambio o pueda hacer la sustitución. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Aquí lo vamos a observar, ¿sí? Aquí es lo que hice. Vean, de la anterior expresión original estoy completando la unidad. Si yo multiplico por 2 y lo divido entre 2, esto automáticamente es la unidad. Y entonces no estoy alterando la expresión original. Pero ¿por qué se completa esta unidad? Para que nosotros realicemos este cambio. Ahora sí, como ya aquí observamos, tengo 2 veces la derivada de x. Entonces, ya ahora sí me completa la derivada que realicé a través de la sustitución. Entonces, ahora sí ya puedo hacer el cambio, porque ya tengo que 2 veces de x la voy a cambiar por du. Entonces ya esto se cambia a du. Y la e a la 2x, ya estamos observando que la vamos a sustituir por u. Entonces, al completar la unidad,
no estamos alterando, pero sin alterar la expresión original. Pero no la estoy alterando porque todo esto es la unidad. Entonces, al completar el 2, el único que estamos viendo que este 2, sabemos que es una fracción, es un medio, ¿sí? Porque se está dividiendo. Entonces, la tenemos que separar. Y entonces ya la separo. Y ya tenemos nuestro proceso. Y como bien nos indica de E a la U, de U. ¿Sí? ¿Ya? Esta expresión ya se convirtió en una más sencilla. Estamos viendo que solamente aquí tenemos una sola variable y con respecto de su derivada. Cambié de dominio, como se dice, del dominio en X al dominio en U. Y es lo que necesitamos realizar, que estas expresiones se vuelvan más sencillas o más directas, como esta. Esta fue una integral directa porque está con respecto de Y y se integró. Ya tenemos la antiderivada. Esta es una directa. Aquí aplicamos la sustitución para que este exponencial, que aquí nos esté estorbando, si lo queremos ver así, el 2, se convierte en una simple variable, pero ya realizamos el proceso de completar y el de sustituir. Si nos falta una constante, la puedo añadir siempre y cuando aplique el proceso de completar la unidad, y la parte que en este caso que nos falte se puede separar. Entonces ahora sí, esta ya se convierte en una integral fundamental y ya podemos en nuestro formulario, como ya ustedes lo vieron en las anteriores sesiones del cálculo integral, pues esta ya es una integral directa. E a la U, pues ya sabemos que es la misma, y entonces ya realizamos el proceso. Entonces sería 1/2 de la integral de E a la U más nuestra constante. Ya esa es la antiderivada, ¿sí? Y ya regresamos otra vez a su dominio original. Ya la U otra vez se cambia por su original, que en este caso es 2x. Y ya tenemos nuestras dos antiderivadas. 1/2 de E, hacemos la sustitución de la U, más la constante. Entonces ya tengo la constante ya tengo mis dos antiderivadas, ¿sí? Ya tengo la antiderivada, como aquí lo observamos, de Y con respecto de C, que es esta, y ya tenemos la antiderivada de X, ¿sí? Que en este caso es 1/2 de E a la 2X más la constante, ¿sí? Ya tenemos los dos procesos. Esto es muy importante, que reflexionemos que estamos completando una unidad, ¿sí? Muchos, ¿qué es lo que hacen ya? Que aplican este proceso ya de simplificación. Como estamos observando que el 2 no está en la derivada, pues ya sabemos que el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y lo pasan dividiendo la derivada de U. Y luego ya aquí de la derivada de U ya la separa. Entonces vean que es el mismo proceso, pero el proceso formal es completar la unidad. ¿Por qué soy muy hincapié en esto? Porque esta técnica matemática la vamos a utilizar mucho en la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, si ustedes entienden el origen de cómo se cambia de un dominio a otro, ¿sí? Y que nada más lo que realizamos aquí fue completar una unidad, y la que nos sobre, por decirlo así, es la que se va a separar para que se convierta en una integral directa. De E a la 2X se convirtió en E a la U, una simple variable. Eso es lo que, para eso son las técnicas de integración, en simplificar expresiones muy complejas en integrales muy sencillas, para que se pueda aplicar nuestro formulario, ¿sí? Y ya la integral de E a la U, pues es la misma, E a la U más la constante, y se regresa a su dominio original. Eso son las técnicas que vamos realizando. Ya de aquí, ya que tenemos, vean, ya estamos en este paso, ya solamente vamos a realizar el despeje de estas dos, se convierte en una constante general. Entonces aquí ya nada más lo que vamos a observar es que la constante, bueno, aquí le puse al igualarlas, ahí vamos a ponerlo aquí en el siguiente método,
Entonces ya estamos en este paso, ya estamos aquí en el 3. Entonces ya vamos a expresar la solución. Al igualar los resultados de las dos antiderivadas, vamos a expresarla en su forma general explícita, ¿sí? Entonces vamos a tratar de establecer la solución general explícita. Y para eso sabemos que tomamos las dos integrales. Estamos observando que siempre el lado izquierdo vamos a colocar la integral que está con respecto de y. Y ya sabemos que es la y más la constante, ¿sí? Y del lado derecho colocamos la antiderivada que está con respecto de x, que fue 1 medio de e a la 2x más la constante, ¿sí? La constante 1 para la antiderivada de y la constante 2 para la antiderivada de x, ¿sí? Nos quedamos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la solución general explícita. Entonces ahora aquí vamos a realizar este proceso. Tengo las dos constantes, pero ya sabemos que esas dos constantes se van a unir en una sola constante general, ¿sí? Sabemos que la constante 1 y la constante 2, al realizar el proceso de unión, más que nada lo que queremos es aislar la y. Entonces lo único que le está afectando a la y es su constante. Pues esta la pasamos del lado, en este caso, contrario, ¿sí? Y entonces ya al tener esa expresión matemática, ya tenemos que es 1 medio de la exponencial más una constante. Y ya tenemos nuestra solución general explícita, ¿sí? Si esto yo lo grafico, ya sabemos que solamente tenemos que darle el valor a la x, ¿sí? Y ya el valor de la c puede ir cambiando, ¿sí? Entonces quiere decir que ya encuentre esa familia de funciones. ¿Qué quiere decir una familia de funciones? Por ejemplo, esta constante yo le puedo dar el valor de 0. Si le doy el valor de 0, entonces encuentro una solución particular. Entonces puedo tener y1 es igual a 1 medio de e a la 2x, ¿sí? Le pongo el subíndice 1 porque es una función, porque estoy estableciendo un valor arbitrario a la c. Si le doy otro valor arbitrario, encuentro otra función. ¿Ven? Encuentro otra función, ¿sí? Entonces este valor arbitrario puede ser cualquiera. Y por eso va a tener infinitos valores. Y si nos da infinitos valores, se está formando una familia paramétrica. Se dice una familia uniparamétrica. ¿Por qué uni? Porque depende de una sola constante. Más adelante vamos a ver que algunas soluciones de las ecuaciones dependen de dos constantes. Entonces ya son, ya tenemos que darle el valor tanto a la constante 1 como a la constante 2. Aquí solamente tenemos una sola constante. Eso lo vamos a reflexionar más adelante. Entonces vean, yo le puedo dar el valor de nuestra constante el que yo quiera, tanto negativo como fraccionario como un número irracional. Pero todo este conjunto de funciones estamos viendo que dependen de una función en particular, la exponencial, vean, y se está multiplicando siempre con 1 medio. Entonces quiere decir que vamos a tener una curva. Esta siempre va a ser la misma curva y solamente se está trasladando en el eje de las y, ¿sí? El más 2 quiere decir que la misma función se sube 2 unidades. La misma función la bajamos menos 1,5 unidades, ¿sí? Entonces estamos viendo una familia de funciones. Estamos viendo la función exponencial. Si nosotros sabemos el comportamiento de la función exponencial, pues vamos a ver una curva y que solamente se va a trasladar en diferentes puntos, ¿sí? Con esta
¿Y quién es la que va a establecer eso? Pues la constante. Ahora, no quiero toda esta familia de funciones, solamente quiero una en particular, ¿sí? Y es la que nos basa en nuestra condición, ¿sí? Entonces ya tomamos nuestra función general explícita y ahora sí vamos a realizar la solución particular que en este caso que se base o que se va a estar sujeta a la condición inicial. Nuestra condición inicial es y de 0 igual a 5 medios, ¿sí? Tenemos una condición inicial, ¿sí? Entonces, de todo, como vimos, de todas las funciones generales, nos va a interesar una que efectivamente toque en este punto, ¿sí? De todas estas familias, si las graficamos, vamos a observar que tiene que tocar en este punto, ¿sí? Entonces, tomando nuestra ya solución general explícita, que en este caso es y igual a 1 medio del exponencial de 2x más nuestra constante general, esta es nuestra solución general explícita, vamos a sustituir el valor de la y aquí lo observamos en la condición inicial, la y es igual a 5 medios, entonces la y la vamos a sustituir por el valor correspondiente, 5 medios, y el valor de la variable independiente, que es la x, se va a sustituir por la condición inicial, que en este caso es 0, ¿sí? Cuando x vale 0, se sustituye la variable independiente, y vale 5 medios, la variable dependiente se sustituye por 5 medios. Entonces, al sustituirlo, estamos observando que se convierte en una expresión matemática donde la única variable es la constante. Y ya, aquí ya aplicamos en este caso la aritmética para hacer el desarrollo, ¿sí? Entonces, estamos observando una propiedad muy importante. Toda potencia elevada a la 0 nos va a dar la unidad. Y aquí lo estamos observando. Si el 2 lo multiplico por 0, nos da 0. Y e elevada a la 0, todo esto se nos pasa a la unidad. Entonces quiere decir que todo este término se hace la unidad, ¿sí? Y al multiplicarlo por 1 medio, pues ya tenemos una expresión matemática o en quebrado. ¿Sí? 5 medios es igual a 1 medio más la constante. Y ya, aquí como estamos viendo, ya simplemente otra vez, el 1 medio, aislamos la constante, ¿sí? El 1 medio pasa con su operación opuesta, restando al 5 medios, y ya tenemos el valor de la constante. Entonces ya a veces lo que se hace es cambiar, hacer un espejo. Acuérdense que siempre las variables que vamos a despejar, siempre las colocamos del lado izquierdo, y aquí ya nada más hacemos su propiedad de espejo, ¿no? Y entonces ya aquí tenemos que es 5 medios que se le va a restar a 1 medio, ¿sí? Sin alterar la expresión original, porque sabemos que el 1 medio es el único que va a cambiar su operación para, en este caso, aislarla. Y aquí ya sabemos, como tienen el mismo común denominador, se restan sus numeradores, son 4 medios. 4 medios es división exacta y nos da, en este caso, la constante 2. Entonces ya tenemos el valor de la constante, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ya nuestra solución particular es cuando la constante vale 2, ¿sí? Entonces vamos a observar que efectivamente la curva va a tocar en 5 medios, ¿sí? Y aquí ya se coloca la notación de función. Entonces aquí ya colocamos nuestra notación y ya sabemos el resultado final. Entonces aquí ya colocamos que y de x es igual a 1 medio de e a la 2x
más el valor de la constante. Y ya tenemos nuestra solución, en este caso particular, ¿sí? Y ya, si esto nosotros lo graficamos, vamos a observar que de la gráfica vamos a verificar que la función toca en este punto.